Y vamos a dar también un saludito a quién, Carlos, a quién pues más. A nuestro patrocinador en espíritu, a don Alberto Marigil y su canal Unión Hispanoamericana. Un saludo, don Alberto. Un saludo, Alberto, que te seguimos muy de cerca. Bueno, vámonos con las efemérides del 23 de abril. Vámonos. No pegarse mucho la boca a los micrófonos, que satura. Vale. Muy bien, pues comienzo yo mismo. Acontecimientos del 23 de abril. El 23 de abril de 2015, sobre el monte Capitolino, en Roma, se inaugura un templo dedicado a Venus Ericina, para conmemorar la derrota romana en el lago Trasimeno. Más cosas. Sí, el 23 de abril de 1516, en la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley que fijaba que se entendía por cerveza. Esta ley de pureza establecía que para elaborar la cerveza solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. Bueno, un poquito antes, en el año 599, el rey maya Unechan de Calakmul ataca a la ciudad-estado rival, Palenque, en el sur de México, derrotando a la reina Yorkadnal y saqueando la ciudad. El 23 de abril de 1521, en el islote de Mactán, en Filipinas, el militar portugués Fernando de Magallanes perece a manos de los indígenas. Un poquito antes también, el 23 de abril de 1229, en España, Alfonso IX de León conquista Cáceres. El 23 de abril de 1563, en España, se inician las obras del monasterio del Escorial. El 23 de abril, ya pasamos a 1917, en Madrid, España, comienza el inicio de la construcción del Metro de Madrid. Empezó el metro en 1917, que temprano el metro de Madrid. El 23 de abril de 1951, México inicia el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, que finaliza el 6 de mayo con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El 23 de abril de 1976, en España, se inaugura el Premio Cervantes, que se entrega en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Hoy es un día muy de la lengua española, luego diremos por qué. Hoy el día del libro, además. El 23 de abril de 1982, la empresa Sinclair, ojo a los informáticos de más edad, la empresa Sinclair Research, fundada por Cleveland Master Sinclair, lanza al mercado la microcomputadora ZX Spectrum. Un hito histórico en la informática doméstica. Friki, ¿eh? Permitía usar un televisor color como una pantalla, una novedad para la época, y en su primer modelo admitía 16K de RAM, que después a 48, 128 en su última versión. El equipo tenía un microprocesador Zilog Z80A. Ya eran colores. Porque imaginaros, fíjate, porque eran colores ya, ¿no? Porque antes no tuvimos que traer los monitores verdes, como el Amstrad. Sí, el Amstrad, madre. Y además los programas aquellos que había que cargar con un radiocasete, se ponía el radiocasete y sonaban los pitiditos. Ahí se cargaba el programa. Tienes que esperar 3 o 4 minutos que cargara el programa. 3 o 4 días. Como si fuera un fax. Igual ni cargaba al final, ¿sabes? Igual ni cargaba. ¿Qué tiempo? Pues un hito de la informática. Acuérdense, 23 de abril de 1982. Pues el 23 de abril de 1996, en España, el novelista español y premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, recibe el premio Cervantes. Que, por cierto, don Camilo José Cela, cuando le negaron el premio Cervantes y le dieron el Nobel de Literatura, hizo pintar en un diario un chiste, una viñetilla suya meándose en el premio Cervantes. Eso era muy de Camilo José Cela. Le dieron el Cervantes después. Claro. Y le preguntaron, don Camilo, ¿qué le parece a usted que le hayan dado el Nobel y no le hayan dado el Cervantes? Dice, no me importa una mierda, porque el premio está suficientemente desprestigiado y cubierto de mierda como para que a mí me preocupe. Y después de eso cogió una palangana de agua y la absorbió por el trasero. Seguramente. Era experto en eso. Juan Carlos. El 23 de abril de 1999, la OTAN bombardea el edificio de la televisión pública de Serbia, lo que constituía un crimen de guerra conforme a la Convención de Ginebra. El 23 de abril de 2005 se sube el primer vídeo de YouTube, también otro hito histórico en la informática. Sí. Y que me gusta esta efeméride, lo siento mucho. El 23 de abril de 2002 en Sevilla... 2022, perdón. En el Estadio de la Cartuja, el Real Betis Balompié gana su tercera Copa del Rey. Bellos de punta. Estaba deseando. Y tenemos que decir que hoy, 23 de abril, es el día del idioma español. Eso hay que decirlo, sí, claro. Correcto. Importantísimo. Que es importantísimo, claro. Y que bueno, que la Asociación de los de Cavite y otros muchos organismos, para las asociaciones, pues están encargadas de velar por él y de preservarlo frente a esta oleada de invasión de anglicismo que nos ataca todos los días y que parece que nuestros políticos están favoreciendo. Y desde aquí invitamos a la lectura, sobre todo de escritores españoles, y si es de historia de España, mejor que mejor. Y abandonen la palabrita spoiler, por favor, que suena por todos lados. ¿Me permití que comente una cosa? ¿Sabéis cómo fue el primer vídeo de YouTube? ¿Cuál? No. ¿Cuál fue, no? ¿Cuál fue? Uno de los creadores de la plataforma. Se grabó en un zoo delante de, creo que era la jaula de, no sé si era un mono, un oso o algo así, y nada, saludando a la peña. Ese fue el vídeo. Es lo que vino después, ¿no? Sí. Bueno, en la primera grabación cinematográfica colectiva fue la que se hizo en las puertas de una fábrica, la salida de las trabajadoras de una fábrica.
Pues nada, bueno, cerramos ya efemérides y antes de meternos con la denuncia, el apartado de la denuncia, queremos decir... El miércoles 8 de mayo a las 7:30 de la tarde tendremos otra conferencia que tratará sobre, se llama Lo que somos porque fuimos lo que fuimos. La historia de España a través de los cuadros de Ferrer Dalmau. Y será impartida por María Fidalgo Casares, que es licenciada en Historia y doctora en Historia del Arte. Y el jueves 9 creo que viene lo más importante, lo más verde. No es lo más importante, no es lo más importante. Como broche de oro y El colofón. colofón. A ver, tú lo dices. Pues nada más y nada menos que el jueves 9 de mayo a las 7:30 horas, conferencia del Real de A8 por Carlos Fernández Andrade, autor del duro hispánico, primer dólar de los Estados Unidos de América, que como todo el mundo sabe, lo tenemos aquí ahora mismo a nuestro lado y será un honor poder asistir. Será un privilegio Maravilla. y un placer todas las conferencias, porque los conferenciantes son magníficos, no por mí, sino por los demás, evidentemente, y rogamos a la gente, instamos a que la gente acuda a cualquiera de estas conferencias, el jueves 2, el lunes 6, el martes 7, el miércoles 8 o el jueves 9 de mayo. Allí podemos encontrar ese día algún fiel defensor de Sir Francis Drake. Pues ahora vamos a ir a la denuncia, vamos a hablar de uno. Ahora vamos a hablar de uno implícitamente, no directamente, pero implícitamente. Vale. Sí. Pues el pasado 12 de abril, vamos a abrir el apartado de la denuncia. José Luis López Linares estrenó en toda España el documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Desde el diario El País, un redactor que se llama Carlos Martínez Show se apresuró a desenterrar los fantasmas del pasado y a tildar a la película de nacional catolicismo a la reconquista de América. Ante esta injusticia crítica del diario Deprisa, la Asociación Cultural Héroes de Cavite ha querido manifestar su desacuerdo, que estamos totalmente de acuerdo aquí. Y bueno, ¿qué tenemos que decir de este tema? Sí, bueno, a mí me ha producido una gran pena y lástima, pues una persona que yo consideraba un historiador interesante y del cual me viene a hablar muy bien, como es Carlos Martínez Shaw, que haya escrito un artículo como el que ha escrito en El País. No precisamente porque mostrara un punto de vista diferente, que evidentemente siempre es respetable, sino porque una persona que se supone que es historiadora o pretende serlo, pues ha redactado un artículo donde se muestra ciertas dosis de prejuicio negativo y de cierta pasión contraria al espíritu de la película, ¿no? Para empezar, empieza diciendo el titular, dice Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, el nacionalcatolicismo a la reconquista de América. O sea, poco menos que afirmando que esta película es una emanación del franquismo y que aquí estamos volviendo al franquismo, siempre, además sacan lo mismo, ¿no? Y empieza a citar pues casos, lo más negro de la leyenda negra, ¿no? Sorprende además en una persona que se considera a sí misma historiadora, incluso que es miembro de la Real Academia de la Historia, incurrir en una serie de tópicos en este artículo publicado en El País, que verdaderamente a quien desacreditan más que nadie es a él mismo. De todas formas, Carlos, mi punto de vista es que yo creo que esto era algo que iba a llegar por algún sitio. Yo creo que es que la película documental de José Luis López Linares, a la cual invito a todo el mundo que vaya a verla para ver algo distinto, algo diferente, algo que te hace pensar. Una historia que te la cuentan en el documental de una manera que nunca hemos visto. Entonces, eso al final despierta curiosidad, despierta pues gente que está a favor o gente que está en contra, como este historiador. Entonces, era algo de esperar, que iba a recibir por la parte que está a favor de seguir promoviendo la leyenda negra, y más curiosamente en nuestro país, somos un país que curiosamente se autoflagela y se autodestruye, ¿no? Como incluso se suele decir por ahí que hay algunos países que ni se lo explican. Y sin embargo es un documental que te hace pensar, y cada uno que saca su forma de verlo. Yo creo que se equivoca este señor. Creo que además incluso sale en el primer documental de José Luis López Linares, si no me equivoco, en la primera globalización. Sí, porque además, perdona Carlos, Juan Carlos, lo están comentando aquí. Margarita lo está comentando. Y me da la sensación, yo no conozco a este señor. Margarita, perdón, está diciendo, en España la primera globalización intervino. ¿Ahora qué pasa? ¿Está resentido? Es que, bueno, eso es muy propio también de nuestro país. O sea, que es que tampoco la envidia no me coge. O sea, no debería de cogernos de sorpresa este tipo de reacciones. Sabemos que esto iba a venir por algún lado, por la prensa marxista o por donde queramos, por, ¿no?, la filosofía woke. Y ¿sabéis lo que os digo? Que esto es bueno. ¿Por qué? Porque está provocando reacciones, interés. Y están yendo a verla más gente. Y esto, oye, y te digo una cosa, esto es muy propio de lo que ocurre. O sea, el efecto transgresor que está ocasionando este documental, a mí me gusta.
Sí. Todo lo transgresor es bueno. A mí que te digan que tú tienes que entender un discurso, que es el que te digo yo, los medios de comunicación, es el que tienes que adoptar, es el que te tienes que creer y es el que tienes que mamar. Yo la verdad que digo una cosa, este tipo de documentales me gustan porque es transgresor. Hay que ser transgresivo. Sí, pero hay que ser, claro, pero hay que ser transgresivo con fundamento. Y el documental lo tiene. No, claro, efectivamente, por supuesto, ¿no? El artículo de este señor ha sido muy criticado por varios estudiosos, entre ellos por Eduardo Garrigues, que ha sacado un comunicado, ha sacado un artículo que titula Eduardo Garrigues en The Objective, dice así: la globalización de la estupidez. Presentar en una producción española los aspectos negativos de nuestro legado en América, dado el sesgo histórico a favor de los anglosajones, supondría ignorancia, ¿no? Y vemos un sesgo importante. Queremos agradecer a Eduardo Garrigues a la crítica que ha hecho al artículo de este señor, ¿no? Porque este señor se ve en su propio artículo que no está siendo científico. Es un historiador que supuestamente es historiador, que está en la Real Academia, pero no está siendo científico. Es un artículo sesgado, no ha reconocido el espíritu de la producción. Y sobre todo habría que preguntarle, bueno, cada vez que saca y llega una película de Hollywood donde nos denigra como pueblo y como cultura, ¿por qué no saca usted otro artículo en El País criticando las atrocidades que hicieron otros pueblos europeos? ¿Qué pasa? ¿Que esto está a sueldo de británicos, de estadounidenses o de quién? Claro, porque es que yo lo que veo que con este documental José Luis López Linares ha conseguido una cosa inaudita y que no estaba ocurriendo en España desde hace muchísimo tiempo, o creo que nunca, que es que estamos un poco, de alguna manera, yendo en paralelo a esa propaganda anglosajona, ¿vale? Que tanto nos machaca, que tanto incluso nos la hemos creído, que tanto nos dicen que si los cordones sanitarios, que si es que los indios son los malos y los yanquis son los buenos, que lo hemos visto en Hollywood. Creo que por una vez, después de hace mucho tiempo, hemos hecho algo un poco de esa propaganda anglosajona, pero a la española, bueno, no a la española, a lo hispanoamericano. Porque es que yo lo que veo aquí es... Invito a que vean el documental porque te hace mucho que pensar. Puedes estar a favor o en contra, muy respetable, ¿vale? Pero como bien dice Carlos Fernández, creo que este señor no ha sido científico a la hora de... Incluso me hace dudar incluso de que haya visto hasta el documental. Sinceramente, a mí el documental me ha encantado. Puedo estar más a favor o en contra de algunos aspectos del documental. Me ha hecho pensar, es algo novedoso, algo nuevo y nos cuentan la historia de una manera que nunca nos lo habían contado hasta hoy. Y creo que está causando un efecto que desde mi punto de vista es muy positivo. Sí. ¿Lo pondrán por allí por México y eso? Sí, ¿no? Sí, la idea es emitirlo en México y en todas las ciudades hispanoamericanas donde Héroes de Cavite tiene presencia. En Estados Unidos es muy necesaria, porque en Estados Unidos estamos viendo en los últimos años cómo están aumentando el leyendanegrismo permanentemente. Allí es brutal. O sea, esto del derribo de estatuas, lo estuvimos viendo aquí con Carlos Canales en uno de nuestros últimos programas, ¿no? Cómo la ciudad de San Diego quiere eliminar las columnas de Hércules de su escudo y cómo quieren quitar los nombres españoles a los estados y a las ciudades. Y, o sea, esto no se ha visto en Estados Unidos en los últimos 100 años de historia. Quería haceros una pregunta a propósito de lo que habéis comentado ahora mismo, de que si esta película se va a ver en Hispanoamérica y en Estados Unidos. Yo os pregunto una cosa, ¿creéis que esa parte del mundo está preparada o ese público está preparado para poder ver este tipo de documental con un mensaje tan contrapuesto a lo que le han enseñado en el colegio en primaria en México, o por decir un país de Hispanoamérica, a lo que les han enseñado en Estados Unidos? ¿Creéis que están preparados? Porque el mensaje aquí, bueno, pues fíjate tú, ¿no? Aquí tenemos un historiador que fíjate el mensaje que ha dado. Allí, ¿cómo creéis que va a caer este documental y cómo lo van a absorber? Porque creo que no se está preparado para el mensaje del documental. Es que muchas veces es muy transgresor, cuidado, opiniones de todo tipo, ¿no? Claro. Que en la historia muchas veces no se está preparado para las cosas, pero hasta que no te enfrentas a ellas no te preparas sobre la marcha. Y es una herramienta fundamental para que la gente empiece a estar preparada y empiece a escuchar otra versión distinta al adoctrinamiento de odio, porque la leyenda negra es un adoctrinamiento de odio. Se está usando la leyenda negra para adoctrinar en el odio, ahora que está tan de moda por parte de muchas asociaciones progresistas, que si el delito de odio, que si ahora en Facebook te censuro, en YouTube te censuro porque es un delito de odio. Bueno, un delito de odio es enseñar a los hispanos a odiarse entre ellos, que es lo que tiene por fin la leyenda negra, porque la leyenda negra es una creación con intencionalidad política, que sigue teniendo intencionalidad política y que se está usando político y sociológicamente para desestructurar a los hispanos, para deshispanizarlos, para destruir su cultura, su autoestima y que se anglicen, se anglofonicen mucho más rápidamente. Sí. Por eso, precisamente, porque están aumentando las dosis de leyenda negra, sobre todo en Estados Unidos. Los radioyentes, cuando nos están escuchando ahora mismo de aquí de nuestro programa, estarán pensando, los que no hayan visto el documental, este documental tiene que ser un documental de adoctrinamiento o algo así desde el punto de vista de España, tal. Señores, no se confundan. Yo les invito incluso que no solamente que lo vean como un documental desde el punto de vista de Hispanoamérica, sino el que la persona que le guste la música es una obra de arte.
sea, el documental, y Carlos, corrígeme si me equivoco, el documental está preñado de una música preciosa, de los cantes de ida y vuelta, algo que sale de aquí, desde la península, que llega a América y viene renovado, incluso mejorado. Es una historia preciosa, con unas historias inauditas, y la verdad que se lo recomiendo. Al que le guste la música, claro, vaya. Pero que el problema es que el que viene con el rencor metido en la cabeza, con el adoctrinamiento de odio metido en la cabeza, pues evidentemente no puede aceptar, porque son gente que parte de un apriorismo de que todo lo que se hizo en América es malo. Entonces, cuando ves algo que no es malo, automáticamente dice que es mentira. Carlos, buen apunte. Yo invito, porque yo cuando yo fui a ver el documental, yo antes de entrar a la sala dejé fuera todos mis prejuicios. Todo. Digo, voy a entrar con la mente abierta, voy a entrar con a ver qué me cuentan aquí y después voy a sacar mis propias conclusiones. Pero sin adoctrinamiento, sin ser víctima de la propaganda anglosajona, sin pensar que si fuimos los peores, ni nada. Mente abierta. Tú fuiste con objetividad total y absoluta, ¿no? Totalmente. Y me emocioné. Porque cuentan una historia diferente a la que nos han contado. Exactamente, y sobre todo es una historia integradora, que cuando uno ve las películas estadounidenses o ve la serie estadounidense, es curioso porque uno ve cómo los anglosajones cuentan su historia desde ese punto de vista. Sí. O sea, ellos son los más maravillosos del mundo, ellos son los buenos del mundo. Este señor que ha escrito este artículo no dice ni pío, en un país donde prácticamente no quedaron nativos americanos, la población en porcentaje es del 1 del 2% con respecto a la población total. Ahora cada vez que se toca España y en América, pues automáticamente es como mentar la bicha, ¿no? Y salen una serie de señores sacando a Franco, porque hay gente que parece que está obsesionada con Franco. O sea, gente incluso que ni lo vivió, ni vivió la guerra, y están obsesionados con Franco porque es una retroalimentación de odio. Franco nació en el siglo XV, Carlos. Es que parece que no te das cuenta, que nació en el siglo XV. Solamente le ha faltado decir a este señor que el Franco es el guionista de la película. Es que la Cruz de Borgoña es un símbolo franquista, tú no lo sabes. No, ya. Y sale en el documental. Bueno, no voy a hacer mucha publicidad, pero ¿sabes? La bandera con la Cruz de Borgoña, que era símbolo de Texas. Esto es cocido por una razón muy sencilla. Porque esto es empezar a contar la historia real con los medios de comunicación, cosa que no se ha hecho en este país. No se hace desde la posguerra española, desde las películas en blanco y negro de la posguerra, de los años 40, que se hizo un recreacionismo histórico. No hemos tenido cine histórico. Pero porque nosotros hemos tenido mucha culpa. Muchísimas. Claro. Entre estos tenemos un experto en cine que nos habló de la ley Miró, que ha sido una de las leyes que más ha contribuido a destruir el cine español independiente. Lo más cañita que se ha hecho en ese país, ¿no? A nivel audiovisual, ¿no? Yo quisiera un poco terminar esta sección, si me lo permitís, leyendo algunos párrafos del larguísimo comunicado que la Asociación Héroes de Cavite. Un minuto, si ves que no da tiempo. Digo, después, finalmente, lo resumo mucho, cito el comunicado de Héroes de Cavite, y para hacer salir de dudas a los ciudadanos de a pie, a los curiosos, pero también a los críticos, a los desconfiados, animamos a todos los hispanohablantes y los que no, a que acudan sin demora a ver esta película documental y que, una vez disfrutado, con objetividad e independencia de criterio, juzguen por ellos mismos. Hacemos especial hincapié a las familias y los jóvenes. Les invitamos a que no dejen de asistir a este canto de la alegría y al hermanamiento, que gracias también a artículos como los de este señor, animan a todos a los ciudadanos libres a verlo con mayor interés aún. Amén. El personaje histórico del que vamos a hablar a continuación es una mujer, Catalina de Erauso, a la que llamaban la monja alférez. En este programa descubriremos los motivos que la impulsaron a huir de un convento, adoptar una identidad masculina, analizaremos su paso por el ejército español, donde combatió con valentía y astucia, ganándose el respeto de sus compañeros y superiores. También exploraremos las complejidades de su identidad y las repercusiones que tuvo su revelación como mujer en la sociedad profundamente patriarcal. Así que hoy el personaje histórico es Catalina de Erauso, llamada, como digo, y apodada la monja alférez. Una historia muy curiosa, la de esta mujer desconocida por muchos, ¿verdad, Carlos? Juan Carlos. Pues sí, Carlos, la verdad que tenemos que decir que hoy nos enfrentamos a un personaje, a una mujer española de que hay constancia documental de su existencia, porque mucho de lo que vayamos a contar ahora nuestros oyentes pueden pensar que puede ser resultado de la ficción. Yo diría más bien que podría ser perfectamente el tema de una buena película, de un largometraje sobre esta persona, sobre esta mujer, que ahora pasaremos a hablar sobre su semblanza. Sí. Una mujer con un carácter muy fuerte,
que incluso podíamos tacharla de irreverente, ¿no? Sí. Bueno, como siempre vamos a hablar de carácter introductorio, pues enmarcando ese contexto histórico de este personaje, cómo empieza, de qué es lo que había en España, porque siempre hay que hablar de eso, ¿no? Pues mira, Carlos, siguiendo un poco esta dinámica que llevamos en el programa, de hablar también de mujeres de nuestra historia y sobre todo una historia, como dicen algunos amigos y amigas mías, que ve que la historia de España la han escrito los hombres, pues en este programa ya hemos hablado de bastantes mujeres. Y aquí tenemos hoy nada más y nada menos que a Catalina de Erauso, que nació en 1592 en San Sebastián, coincidiendo, para que nuestros oyentes se sitúen, con el reinado entre el reinado de Felipe III y Felipe IV. Felipe III, que tuvo, por ejemplo, entre otros, a un valido, al duque de Lerma, y estamos hablando de un periodo de la historia de España en el que el Imperio Español pues llegó a una plenitud prácticamente, ¿no? Con la posterior, con la anterior unión de las dos coronas, la española y portuguesa, con el matrimonio de Felipe II con Isabel de Portugal. Y este es el contexto histórico, en el momento en el que nuestro personaje de hoy pues desarrolla su vida. Bueno, qué curioso ese contexto histórico, como siempre. Pasamos a esos primeros años de Catalina de Erauso, a esa infancia, porque todo marca, ¿no? Y esa infancia, porque me parece a mí que ingresa en un convento, si mal no recuerdo. Pues mira, Carlos, como tú ya has anticipado anteriormente, en una familia marcada por lo patriarcal, ¿no? Sí. E incluso estamos hablando de no solamente la sociedad del momento, sino fíjate que estamos hablando en San Sebastián y Guipúzcoa, ¿no? Pues nos encontramos con una familia en la cual pater familia, pues lo que hacía básicamente era los miembros femeninos de la familia solían ir dirigidas directamente a ingresar en un convento, y los hijos, pues varones, iban directamente a lo que era el ejército, en la administración pública o a ocupar puestos importantes dentro del reino, ¿no? En este caso nos encontramos a Catalina, que como hemos comentado, pues su padre, con solamente 4 años, la ingresa dentro de un convento y bueno, conforme van pasando los años, justo antes de ordenarse como monja, cuando cumplía aproximadamente los 15 años de noviciado, pues la instan a que va a tomar los votos y bueno, pues poco antes de que esto ocurra, y viendo lo que se le venía encima a Catalina con 15, 16 años, pues en ese mismo día tiene una reyerta, una pelea con una de las responsables del convento, y aprovecha un descuido y se escapa del convento. Esa fue ya con 4 añitos, la primera disputa que se conoce, ¿no? O sea, Bueno, que era de armas tomar. Con 4 años ingresa, pero con 15 años... Y dentro de la barriga de la madre también tendría algo por ahí también. Bueno, ¿no? en todos estos años, evidentemente, con este carácter que ya iba desarrollando, imaginaros la cantidad de vicisitudes que viviría la jefa, ¿no? de la congregación. Yo me he acordado de la película, el que la haya visto, no quiero hacer propaganda de ninguna película, pero me he acordado de la película 8 apellidos vascos. Porque la protagonista de la película, Amaya, es que estoy viendo a la monja alférez ahora mismo. Sí, bueno. Porque además esta mujer, Catalina de Erauso y Pérez de Galárraga, nació en San Sebastián. Sí. Era donostiarra. Y un alma libre, como ahora veremos. Vasca, peleona de pura cepa. Sí. Su partida de bautismo es de 1592, pero ella declaró en unas notas autobiográficas que ella había nacido en el año 1585. Queda ahí la duda de si fue un año o fue otro. Sí se encontró su partida de 1592. Y efectivamente era una mujer que venía de fábrica, como se dice, por un carácter de mil pares de narices. Ahora que la ministra de Hacienda si viene por ahí. Vaya prenda. Sí, fue un carácter muy fuerte, y a todo eso se le une que tenía, bueno, pues una fisonomía muy masculina, que le ayudó a pasar desapercibida durante casi toda su vida como hombre. De hecho, cuando se escapa del convento, se lleva desde el convento algunos utensilios de costura y es capaz de robar o de adquirir cierta ropa masculina e incluso adoptar ese aspecto masculino, llegando después desde el convento a lo que es Vitoria, y donde incluso allí en Vitoria se cruza con gente conocida, porque su familia es conocida, y donde no la reconocen en ningún momento. Ella era hija de militar, Miguel de Erauso. Sí, fue capitán de la Armada Española. Que eso ya le venía también, por si fuera poco. Además, ella jugaba a la milicia con sus hermanos. Correcto. Hija de militar, imagínate la niña cómo salió, ¿no? Cómo salió. David tiene que decir que ha entrado en el chat, queremos hacer un saludito. Un saludito importante a la Sierra del Misterio. Exactamente. Acaba de entrar, nos ha mandado un afectuoso saludo a todos. Ya no lo ha personalizado. Son hermanos nuestros investigadores, pero ya no en historia, sino en los que no se ven. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Bueno, qué curioso que cuando se escapa del convento y dicen que se va por ahí por el monte, Sí. Bueno, estaba acostumbrado a vagar por ahí y toma una serie de hierbas, o se junta una serie de hierbas en el pecho,
Para que no le creciera. Sí, efectivamente. Básicamente para que, Para disimular, o para vulgarmente, para que se le seque el pecho. Eso decía ella. Eso decía ella. Eso decía ella. Habrá que ver si es verdad o no. Tendría algo de hormonas, no lo sé. Puede ser. ¿Qué más? Pues bueno, Catalina se propone dirigirse a Indias. Estuvo dando tumbos, estuvo en Valladolid, estuvo sirviendo como paje, tuvo varias reyertas con gente por el camino. Sí, era una mujer que era, podríamos llamar hoy en día como una marimacho, ¿vale? Y se cortó el pelo, vestía como un varón, se comportaba como un varón. Y actuaba como un varón. Como un varón. Y se enfrentaba a ellos para demostrar que era, bueno, que era un hombre. Bueno, y os pregunto yo, ¿se cambia de nombre? Sí, bueno, tuvo muchísimos nombres. Permanentemente se cambiaba de nombre y sobre todo eran todos nombres masculinos y bueno, el aspecto cada vez era más, aparte que no era físicamente no era muy agraciada, incluso hay por ahí algún retrato. Sí, no sé si lo podemos ver, el retrato de esta persona. Vamos a ponerlo. Hay un refrán que dice que el rostro es la imagen del alma, el retrato del alma. Mientras la pone nuestro técnico, para que la puedan ver los oyentes. No tenía muchos amigos por lo visto, ¿no? Qué bellezón. Pero... Pues, sí, no, pero es que... Total, que se llevó un par de 2 o 3 añitos, hasta que en el año 1603 es la etapa que se llama la etapa de prófuga, ¿no? Sí. Estuvo entre Navarra, Estella, Bilbao, yendo, viniendo, incluso volvió a San Sebastián, se cruzó con su padre no la reconoció. Y finalmente acá estuvo en Valladolid un par de años sirviendo de paje real. Finalmente pues acaba dirigiéndose al puerto de pasaje, donde encontró un pasaje para Sanlúcar de Barrameda y para Sevilla, dado que como vasallo del rey de Castilla pues tenía la opción de ir a Indias, ¿no? Sí. Y como anécdota, en ese barco que llega a Sanlúcar, pues resulta que el capitán era familiar suyo, ¿no? Esteban de Guiño, y el cual tampoco reconoce a su sobrina, ¿no? Entonces ella, claro, pues toma más seguridad en sí mismo, en su nueva fisonomía y en su nuevo rol, ¿no? Bueno, pues parte hacia las Indias, como ya habéis comentado. Cuando llegan las Indias, bueno, pues a este tío suyo, el capitán del barco, le roba una importante cantidad de dinero y perjura que no vuelve a verlo más, que no le van a ver, pero lo toma prestado. No es que toma prestado, es que se lo quitó, lo tomó prestado pero sin devolución. De hecho, lo mató de un tiro, por lo visto. Mató a su tío de un tiro. Se mató también a otro con el que se encontró. En fin, era una prenda este personaje, ¿no? El primer sitio que tocan en América es Venezuela, ¿vale? De ahí partieron a Cartagena de Indias y Nombre de Dios, que era el nombre antiguo de Panamá. Y ya cuando estaban pendientes ya para salir de vuelta para España, pues se produjo este incidente, ¿no? Con su tío, ¿no? Era el primo hermano de su madre, ¿no? Después veremos cómo comete otro crimen, otro asesinato de un familiar, pero eso lo veremos más adelante, ¿no? Total, que el navío zarpa hacia España de vuelta sin ella, y ella pues parte con un acomodador de cajas hacia Panamá, ¿no? Donde estuvo allí 3 meses. Bueno, y ahí empiezan sus correrías por América. Empieza a su aprendizaje con las armas blancas. Las armas blancas, sobre todo, a saber pelear con armas blancas. También Catalina tiene afición a todo lo que es el juego, las cartas, ir a lugares donde se juega con dinero, todo ello en un ambiente pues muy lúgubre, esas posadas, esas cantinas, imagínense. Pero Catalina no se echa para atrás. Catalina tiene un carácter muy duro. Incluso cuando intentan hacerle trampa, pues ahí se sacan las navajas y ella no duda en ningún momento incluso clavar con un cuchillo la mano del contrincante que tiene al lado con las cartas, incluso hasta quitarlo del medio. Sí. O sea, que era un ludópata, ahí empezó su ludopatía. No paraba de hecho, mató a algún contrincante de juego, algún compañero de juego. Ella además sobrevive a un naufragio porque de Panamá se embarca hacia Ecuador, hacia lo que es ahora Ecuador y el norte de Perú. Ahí sobrevive a un naufragio. Sobrevive milagrosamente ella con otras 2 personas, ¿vale? Entonces eso, quieras que no, pues hizo que la persona que la acompañaba pues se fiera de ella, incluso posteriormente pues la tuviera en consideración, ¿no? Se cuenta también que tuvo un pleito con un joven que la amenazó en un corral de comedia ya en Perú, ¿no? Porque Catalina no se apartaba de la vista de este muchacho del escenario y le partió la cara, le rajó la cara. Eso dio lugar a un pleito, dio lugar a una condena. Ella permanentemente estaba metiéndose en líos, permanentemente en litigios, en duelos, y permanentemente pues acababa en prisión, y cuando no acababa en prisión era porque se había acogido a sagrado, se quedaba recluida en una iglesia, en un convento 5 o 6 meses. Incluso también tenía conflictos porque era muy aficionada a la falda, vamos, que también solía ir a los prostíbulos, no sabemos lo que se harían ahí, pero también era aficionada a todo lo que es el negocio sexual. O sea, los que estén viendo por Facebook verán la imagen de Catalina, de ¿no? Catalina de Rose.
donde esta mujer se destacó porque en ir y venir pues estuvo haciendo un sinfín de cosas, ¿no? Estuvo también de comerciante, estuvo regentando distintos negocios, pero finalmente lo que ella le llamaba era la acción, la violencia, ¿no? En muchas ocasiones a esas personas para las que trabajaban, que eran comerciantes de allí, de las Indias, incluso intentó casarlas con algunas doncellas también que estaban a su cargo, pero ella decía que no se casaba, claro, ella temía que se descubriera, ¿no?, cuál era su gran secreto. Pero bueno, en alguna ocasión, pues bueno, también se sabe que iba con doncellas, etcétera. Ella se alistó precisamente porque le llamaba la atención la guerra, le llamaba la atención la vida de aventura. Y también para salir de algún apuro, se metió en el ejército porque en alguna ocasión la encarcelaron, incluso llegaron a sentenciar la muerte, pero bueno, se alistó en el ejército, la trasladaron a uno de los frentes más, o una de las zonas de India más duras, que más era complicadas. la Araucanía, Sí. que era en Chile, donde los indígenas eran de los más destacados. Chile, sí. Eso fue una de las zonas que más se resistieron a la ocupación española. Sí, Valdivia lo pagó con su vida, incluso de una manera bastante atroz, el conquistador Valdivia, y bueno, la mandaron allí donde también, bueno, ella consiguió algunos éxitos en la batalla. Por ejemplo, se cuenta que en un enfrentamiento con unos indígenas, ella le arrebata a un cacique indio uno de los pendones que llevaban el ejército español, se lo arrebata después de enfrentarse a él. De hecho, acaba con este cacique. Eso llega cobra fama, ¿no? Tiene un gran eco dentro de las tropas, y bueno, eso cruza por todas las fronteras, incluso llegando a España, de las hazañas de Catalina, ¿no? Ella llega con el capital, con Alonso de Rivera, en 1612-1617, a este frente de batalla, ¿no? Y ahí pues poco a poco fue destacando por su heroísmo y por su valentía. Sí, era muy valiente, muy arrojada. Destacó muchísima. Sí, valentía, pero después tenía ahí un contrasentido, la otra cara de la moneda. El juego de las mujeres. Exactamente. Y jugaba con esa ambigüedad sexual constantemente. En esa época se solucionaba todo con duelos. Y ocurrió algo muy muy impactante en uno de esos duelos. En uno de esos duelos, lo que ella, en verdad, lo que iba de representante de un amigo suyo, que se iba a batir en duelo con otro contrincante, y cada contrincante lleva, digamos, lo que se puede decir un padrino, ¿no? Una persona que hace de testigo, ¿no? Que incluso se firman unos contratos allí y así hacen de testigo para ver el resultado. En este caso, ambos duelistas no mueren, se hieren gravemente. Entonces, cuando no termina el duelo, según las reglas de la época, los dos padrinos tienen que como tomar el relevo y reanudar el duelo hasta que ambos padrinos, alguno de los dos, caiga o tenga una herida de sangre o caiga abatido. Entonces, en este duelo en concreto, ocurre que Catalina pues le da una estocada al contrincante, y el contrincante en este caso da un chillido de dolor o un grito, y a ella le suena ese tono de grito, esa voz pidiendo ayuda, que se está muriendo, y le pregunta ¿de dónde eres? Antes de morir, ¿no? O ¿cómo te llamas? Y esta persona dice: me llamo Miguel de Erauso. Ante tal sorpresa, estamos ante... ¿Había matado a su hermano? Había matado a su hermano. Qué barbaridad. Había matado a su hermano, y en ese estertor de muerte, Miguel de Erauso le pide a esta persona, que no conoce, pero que es a la postre su hermana, le pide que por favor sus restos lleguen a su tierra natal, a Erauso, a Guipúzcoa, y que por lo menos su familia reciba una carta diciendo cuáles eran sus últimas voluntades. Bueno, pues Catalina aquí recibe un impacto muy fuerte, ha matado a su hermano, incluso acude a su entierro y lo ve desde una de las gradas de la iglesia, y bueno, incluso llega a escribir en sus memorias que en ese instante sintió uno de los mayores dolores de su vida, a pesar de su despiadada vida, ¿no? Y de su forma de ser tan dura, ¿no? Y debido a esto, pues se refugia en un convento, como ya incluso adelantado ante Carlos, se refugia en el convento de San Francisco para huir de la ley, porque allí la ley no puede tocarle. ¿Y cuánto tiempo? Pues allí 6 meses. 6 meses, nada más y nada menos. Allí 6 meses. Efectivamente. Y además no pueden tocarle porque es un lugar sagrado. Correcto, Lo efectivamente. hace por eso. Sí, aquí en Sevilla vemos la catedral de Sevilla está rodeada de unas cadenas, y esas cadenas, más allá de esas cadenas, te encomendaban a la ley eclesiástica y la ley civil, bueno, pues... Pero todo provocado por eso, por los tugurios, por lugares de juego y por todas las broncas que tuvo con los demás, ¿no? Sí, pero vamos, allí... Su carácter un poquito degenerado, ¿no? Sí, efectivamente. Eso ya no funciona, ¿no? Lo de acogerse sagrado ya no... Bueno, pues A mí que no, Catalina va a durar esos 6 meses allí en el convento, y por supuesto se escapa. Es una persona con una inquietud muy grande, no puede vivir, ya no voy a estar haciendo aquí lo que yo estuve de pequeña allí en Como se escapó del convento. Efectivamente.
de otro lugar sagrado. Efectivamente, y cruza hacia a Tucumán, atravesando la cordillera de los Andes. Va con unos acompañantes de viaje, de escapada, que también van huyendo de la justicia. Algunos de ellos mueren durante el camino, ve la muerte muy cercana. Y bueno, en esa pesadilla de viaje huyendo de la justicia, pues es acogida en Qué curioso, en una hacienda. la coge una señora mestiza, ¿eh? Sí, una señora mestiza que incluso la recupera, ¿no? Le da cobijo, le da medicinas, incluso medicinas típicas allí de aquella cultura, y la recupera. Incluso le propone casarse con su hija. Pero hay en sus memorias, Catalina habla de que, lo dice en otras palabras en castellano antiguo, que era tan fea, tan feísima, tan renegrida, que no tenía gusto de casarse con esta persona. Así sería, ¿no? Pues si ella... Así sería la si criatura. Si ella lo decía. Total, que sigue su camino y se dirige hacia el interior de Bolivia, y bueno, y sigue la vida de Catalina por todo lo que eran las Indias de allí en América. Bueno, durante todo sigue matando. Durante todo este camino sigue matando, y sobre todo, bueno, porque cuando no te ves con dinero y eres una buena jugadora de naipes, pues oye, una buena forma de ganar dinero es jugando a los naipes. Bueno, pero claro, imagínense todos nuestros oyentes, pues los personajes que vivirían en esto y que jugarían en estos lugares, ¿no? La condena a muerte en varias ocasiones. Sí, sigue escapándose, se traslada de La Paz en Bolivia, Exacto. se traslada a Lima. En Cusco es un episodio que hay que mencionar, porque es curioso, la anécdota, ¿eh? Sí, justo antes de Cusco, cuando está en Lima, coincide un asedio de la ciudad de piratas holandeses, y ella interviene en defensa de la ciudad. O sea, es que es impresionante. ¿Qué ocurre cuando la ven allí guerreando, defendiendo la ciudad en contra de los piratas holandeses? Evidentemente, toda la gente que está a su alrededor dice, bueno, es que este tío es un campeón, este tío es un gran guerrero. Bueno, pues se genera otra vez la fama, la vuelven a tener en estima, y bueno, pero ella dura poco allí y se traslada a Cusco, donde ella en Cusco, pues bueno, pues casi que se cuenta con la arma de sus zapatos. Allí en Cusco va a una sala de juego donde se encuentra con un señor que le llaman de apodo el nuevo Cid. Imagínense ustedes qué personaje sería este señor. Bueno, pues como hemos dicho, casi se cuenta con la arma de su zapato. Juega con él a las cartas, porque parece ser que nadie le ha ganado a este señor allí. Claro, ahí se da cuenta que es un tramposo en el juego, y tiene una reacción violenta, y nada más que se le ocurre clavarle la mano a el nuevo Cid. Le clava la mano a la mesa con un cuchillo que lleva Catalina. Bueno, eso tiene que doler, Eso tiene que doler. Pero en esa reyerta con este señor, bueno, pues llegan hasta tal punto que el nuevo Cid también le da una estocada a Catalina, también le hiere, y cuando ella se hace un poco como que la que la ha matado, y cuando se acerca a preguntarle a interesarse por ella, o darle la última estocada para rematarla, justo cuando se acerca hacia ella en un arrebato o en un acto de rebeldía, pues le da una estocada al nuevo Cid y se lo carga, ¿no? Y fijaros la confianza mata al hombre, ¿no? Dice el refrán, ¿no? Efectivamente, en un descuido lo mata. Entonces, bueno, por azares de la vida, pues se refugia en casa de un obispo, en ese camino de huida, por esos caminos de Dios. El obispo se apiada de este señor, que es Catalina, la trata bien, la recupera, ella es muy piadosa, como ella conoce muy bien cómo funciona todo, saber cómo relacionarse con el clero, se lo gana, era un buen hombre, ella escribe que era un hombre muy piadoso, y le pregunta de dónde venía, cuál era el nombre de sus padres, etcétera. Y como era un hombre cariñoso, piadoso, pues bueno, pues ella decide contarle la verdad y le cuenta que es una mujer. Bueno, le cuenta la verdad porque está sentenciada a muerte. Efectivamente. Nos quedan 2 minutos, un minutito. Ya nos vamos ya para el final, ¿no? 40 segundos. Venga, ¿cómo termina la historia? Bueno, pues 40 segundos, vamos. Es que una vida tan... Bueno, vuelve a España, ¿vale? Y sus últimos años pues los pasa en Veracruz, en México, donde también lo pasa muy mal y muere. No se sabe exactamente de qué muere, pero muere en Veracruz en 1650 con 58 años de edad. Nos tenemos que ir ya, lo siento. 58. Bueno, muchísimas gracias a los dos, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, nos vemos la semana que viene, el martes a la misma hora, y que tengan felices sueños. Buenas noches. Buenas noches.